conecta con el corazón arrepentido, rendido, con el corazón que es continuamente reconoce. Amén. Y es algo tan hermoso. Viví, la verdad que el sábado, tremendo lo viví. Lo viví tanto llorando solo, amén, orando solo en un momento, amén, y después lo disfruté con mis hermanos, amén, y yo creo que todos los que vieron la foto disfrutaron lo que Dios hizo allí. Mucha gente se acercó, amén. Había personas que tomaron la decisión ahí cuando estaban viendo que se estaba bautizando. El agua el día anterior estaba fría, parecía una pileta el agua, estaba tibiecita el agua. Amén, una presencia de Dios ahí, salían todos con un fuego para afuera. Es el Espíritu Santo el cual fue derramado en los corazones, y Él está aquí esta noche. Él está aquí, pero Él nos volvió a hablar y nos dijo: búsquenme, búsquenme de todo corazón. Tiempos peligrosos, pero búsquenme, dijo. Amén. Ese llamado de atención nunca lo tenemos que dejar pasar de largo, o dejarlo, olvidarlo. Nunca. Todos los días te tienes que levantar con ese designio de buscar a Dios, porque el día que dejaste de buscar a Dios te empezaste a enfriar. El Espíritu Santo ya no empieza a operar en ti, o sea que tú no puedes percibir la palabra de Dios espiritualmente, porque ya se te hace pesado hacer algo. Ya se te hace pesado servir a Dios. Ya no ves que puedes vencer una adversidad. Por eso es muy importante percibir el mundo espiritual, porque el Señor se mueve y es espíritu Él. Él se mueve donde es llamado, pero donde personas quieren vivir espiritualmente, donde personas quieren percibir su presencia, quieren que sus oídos se le abran. Usted tiene que estar sentado aquí y decir: Señor, que se me abran los oídos, que se me abran los ojos, Señor, que se rompa el velo. Porque si usted no sabe que tiene un velo, hay algo que se opone a que usted no vea, hasta que usted no sea feliz, pero algo que se opone en su vida. Amén. Usted tiene una vida, algo se está oponiendo a que usted no reciba su bendición. Pero eso, cuando usted ore al Señor, busque al Señor, va a ver lo que Dios puede hacer. Romper ese velo y dejarlo pasar a usted, y usted ver y escuchar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos y escuchamos, somos advertidos. Pero si no podemos ver y no podemos escuchar, ¿cómo vamos a ser advertidos? Por eso el ser humano continuamente se desgana. Se levanta un día, ¡pa!, parece que se quiere ganar el mundo. Se levanta otro día, anda, parece el miserable. ¿Sabe por qué? Porque no ha vivido en el Espíritu. Porque el Señor en el Espíritu nos dotó de todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero nosotros tenemos que creer que somos espirituales. Tenemos que buscar al Espíritu. Tenemos que buscarlo. Por eso dijo el Señor: si tuvieran hambre, buscaríamos. Usted no se para a buscar en su casa, rastrojear por todos lados si hay un poquito de alimento para comer. Lo hace, pero qué difícil es orar, qué difícil es presentar el cuerpo en sacrificio, qué difícil es negarte al mundo. Porque eso desata el poder de Dios. Si tú lo haces, eso desata el poder de Dios. Y ya no le echas la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en ti. Y cuando el poder de Dios está en ti, las cosas cambian. Amén. Por eso necesitas el poder de Dios. Y el Señor, mientras nos hablaba y nos corregía por la palabra, nos decía que le busquemos. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Porque Él sabe, imagínate, Él del cielo nos ve con todo lo que empujamos nosotros. Y Él nos ve y sabe lo que pasa. Mire lo que dice la palabra, 2 Corintios 3. Versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto. Recién leímos la palabra de Dios que nos decía: búsquenme. Y hay personas que no les es importante orar.
Por eso le sigue quedando el mismo velo. Hay personas que no les es importante ayunar, le sigue quedando el mismo velo. Hay personas que piensan que Dios, sí, es imposible que Dios haga algo, se baje del trono y venga a la tierra. ¿Sabe que ya se bajó del trono y vino a la tierra y cambió todas las cosas y ya se sentó en el trono de vuelta y gobierna los cielos y la tierra? Por eso dijo, toda autoridad, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. O sea que todo está bajo sus pies. Es que nosotros tenemos que venir a sus pies. Cuando los primeros seguidores de Cristo vinieron a los pies del Señor a buscar el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifestó en ellos. Y de ellos salieron velos. Ellos tenían miedo a la amenaza de las personas. Ellos tenían miedo a qué van a decir las personas. Ellos tenían miedo de lo que la sociedad le iba a hacer a ellos. Pero cuando vino el Espíritu Santo y los envolvió con poder, ellos dejaron el miedo de lado, porque el velo fue quitado de ellos. Por eso cuando el velo es quitado de una persona, ya no va a tener miedo, porque el Señor con mano fuerte va adelante tuyo. Y porque tú puedes percibir el mundo espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, dice, de hoy. Mira el Señor, mira el mundo completo. Le dijo, mi Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por darle libertad a ustedes. Y ustedes siguen en esclavitud. Él está mirando de allá, sabiendo que ya te dio la libertad. Pero todavía los seres humanos viven en esclavitud. Y la esclavitud, todo aquello que te saca la tranquilidad. Todo lo que te saca la tranquilidad se usa en esclavitud para ti. Recién el Señor, por el Espíritu Santo, se paró aquí la niña y dijo, yo tenía tantos pensamientos, pero el Señor me decía esta palabra. Búscame. ¿Sabe por qué? Porque el que busca a Dios no será avergonzado, dice la palabra. Y no será derrotado. Amén. Porque el que busca a Dios, aunque te salgan, amén, muchos, por muchos caminos, por 7 huirán, dice. No te podrán hacer frente. La palabra de Dios te lo está diciendo. Pero es algo que tú tienes que entender, que un velo tiene que ser quitado. Si esa esclavitud es un miedo, si esa esclavitud, amén, es una depresión, si esa esclavitud es un problema, se tiene que ir. Pero eso se va a ir cuando, mire lo que dice la palabra de Dios. El pacto, dice, pero el entendimiento de ellos estaba embotado, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual, ¿quién te lo quita? ¿Quién te lo quita? ¿Quién te quita el miedo? ¿Quién te quita la depresión? ¿Quién te quita la enfermedad? Y si tú no estás creyendo eso, entonces hay un velo que no te permite ver. Por eso es algo muy importante. Dice que por Cristo es quitado el velo. Iglesia, por Cristo los velos son quitados. Cuando los apóstoles entendieron esto, cuando la iglesia primitiva entendió esto, ni la muerte lo paraba a ellos. Mira que sigues hablando de Jesús, tu vida va a ser quitada. Y ellos no hicieron caso omiso, dice. Siguieron hablando de Jesús. Hoy esta generación de 2023 busca vanidades. Por vanidades no sirve a Dios. Porque si Dios no le da sus vanidades, no le sirven. Porque si Dios no le da sus vanidades, no le cantan. Porque si Dios no le da sus vanidades, su esposa, no adoran a Dios. Dejemos las vanidades de lado. Todavía no hemos perdido la vida. Cuando la vida está en juego, ¿qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar ahí? Si las vanidades no van a servir. Busca hoy al Señor Jesús, el que puede quitar el velo de tu vida.
El que puede quitar lo que te está impidiendo ser feliz. El que te puede quitar aquello, el velo que te tiene esclavizado a un miedo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el velo se descubrió. Versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Usted cree que si nosotros los que estamos aquí empezamos a gritar desesperadamente el nombre del Señor Jesús y de repente el corazón se empieza a llorar y empieza a quebrantar y empieza a haber un arrepentimiento, no va a bajar Él de allá abajo a verte a ti? Pero el que tiene que llamarlo eres tú y yo. Los dos lo tenemos que llamar, porque nosotros necesitamos que Él quite el velo. Porque dice la palabra de Dios que nadie va a poder quitar, ninguna religión va a poder quitarte, ni tu marido, ni tu esposo, ni tu hijo por el estudio que tenga va a poder quitarte, amén, el velo. El que te quita el velo es el Señor Jesús de Nazaret. Es el único que va a poder quitar el velo para que tú veas el poder que Él tiene. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, cuando un velo está puesto sobre el corazón de una persona, está dura, porque algo le recubre más el corazón que Dios. Por eso mientras adorábamos, el Señor me decía y me citaba la palabra que dice, el que mucho fue perdonado, mucho ama a Dios. Usted solamente sabe qué clase de pecado cometió. Usted sabe qué clase de pecado está cometiendo hoy. Porque su conciencia nunca queda, es que usted no lo sabe. Es que usted sabe lo que hace. Lo que hace en oculto, lo que hace fuera de su casa, lo que hace trabajando, caminando. Y hay miles testigos, dice la palabra de Dios. Miles viéndolos. No nos podemos esconder. A la vista de Él somos y nos ve siempre. Por eso cuando el velo cubre el corazón se pone duro. Y cuando el corazón se pone duro, el corazón empieza a entrar en un pensamiento que es el pensamiento de incredulidad. Que para qué voy a orar tanto, que para qué voy a llorar tanto, que para qué voy a buscar tanto a Dios, para qué tengo que estar tanto en la iglesia, por qué tengo que acercarme a Dios, por qué le tengo que servir. Ya empieza el por qué. Ya empieza el por qué. Y ya por el por qué no le servimos. Por el por qué no lo buscamos. Porque ya no es importante el Espíritu Santo. Es importante que Dios me cumpla mis vanidades. Y lo más importante es que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque es la ara del Espíritu para irnos con Él. Porque si no, iglesia, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir si el Espíritu Santo no te bautiza. Si el Espíritu Santo no te sella. Si el Espíritu Santo no te sella para la redención. Marcados para la redención. ¿Entiende? El velo tiene que ser quitado, pero el único que lo quita es el Señor Jesús. Invoca el santo nombre de Dios, le dijeron a un varón que se había arrepentido. Invoca el santo nombre de Dios, lava tus pecados y vete a predicar el evangelio, le dijeron. Y nosotros parece que vamos a vivir toda la vida en Centenario. Hay algunos que van a vivir toda la vida en Centenario, no van a salir a predicar. No, despiértate, jovencito, despiértate, jovencita, despiértate. Hay que salir porque poco tiempo queda. Poco tiempo queda. Cristo viene. Cristo viene. No nos quedemos mirando como los que miran todos los problemas. Quedémonos mirando a aquel que está mirando al Salvador. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero cuando, ahí va a pedir el ser quitado el velo. Pero cuando. Mire, dice, versículo 16, pero cuando nos convertimos, caemos de rodillas pidiéndole perdón. Yo no he visto ninguna persona de pie pidiéndole perdón al Señor. Cuando el Espíritu Santo toca la fibra más íntima de una persona,
de rodillas cae delante de la presencia de Dios. Porque yo lo he experimentado, hermano, de rodillas he caído a la presencia de Dios. Porque ¿qué le podemos mentir a Él? Ayuno 3 veces a la semana, oro 3 veces a la semana, hago esto, hago aquello, pero tu corazón está duro. Sigue estando el velo. Sigue estando no quitado. Y Él te lo quiere quitar. Porque Él te ofrece una vida nueva, no una vida antigua, la misma. Por eso usted cuando recibe a Cristo no puede seguir viviendo lo mismo. Usted fue llamado por Cristo. Va a ser lleno del Espíritu Santo, empoderado para hablar de Él. Usted no va a parar a hablar de Él. Usted no va a parar de decir, Cristo es el mismo que cura, que sana, que transforma a las personas. Es el mismo. No ha cambiado. Su poder no ha cambiado, hermano. Dice la palabra de Dios, versículo 16 dice, pero cuando, leámoslos todos juntos, pero cuando se conviertan, cuando usted le diga, Señor, te doy mi corazón, esta adversidad no va a quitar, Señor, y no va a poner el velo, sino que será arrancado de mi vida. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre usted, usted va a sentir que esa cautividad se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el encargado de darte libertad. Cuando tu corazón sí lo quiere. Cuando tu corazón le dice, sí, Señor, no hay otro que me pueda librar de esto. No hay otra persona, Señor, que se pueda comunicar por mí, sino que yo me tengo que comunicar contigo. No va a haber otra persona que se pueda comunicar con Dios. Va a ser usted con Dios. ¿Dónde iré, Señor, si cada palabra que me suelta me entra al corazón, Señor? Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, porque el Señor es que. ¿Y dónde está el Espíritu? Veo que no puede haber una cautividad. Usted le tiene que decir, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes quién está parado delante mío, haciéndome la vida imposible, Señor, pero yo con el pelo no puedo ver, Señor, algo se está oponiendo, Señor, dame la autoridad para que se rompa, dame la autoridad, Señor, para romper. Esta es una palabra para una persona que está aquí. Rompa en el nombre de Jesús, porque verá la gloria de Dios cayendo sobre usted, verá a sus enemigos derrotados, verá por encima, no por debajo, dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Pero usted se tiene que dar cuenta, a cara descubierta. Mire cuánto no ha recibido revelación de Dios. Hace cuántas noches que no recibe sueños. Hace cuántas noches que no recibe visiones. Lo único que piensa, amén, es levantarse enojado y acostarse enojado. Lo único que piensa, preocupado por lo que tiene que hacer mañana. Acuéstete en paz. Porque ahí el Señor le puede hablar. Pero si no se acuesta en paz, hay un velo que no lo deja ver y escuchar. Por eso es algo muy importante en el Espíritu. Dios quiere que su iglesia lleve el mandato y la dirección. Dios quiere que su iglesia entienda que puede vencer las adversidades, pero que su poder se derrame. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, y aquel que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas. Y somos hijos de aquel que descendió sobre todas las cosas. Nadie lo pudo parar. Amén. Ni un gobernador, ni un jefe de nación, nadie lo pudo sujetar. Ni un rey lo pudo sujetar con todos sus ejércitos. Él subió, dice la palabra. Amén. Donde tenía que ser coronado. Donde los cielos se vistieron de fiesta. Donde su iglesia primitiva adoró al que regresó de los muertos. Tu Dios que regresó de los muertos. Tú no sirves a una virgen, tú no sirves a una estatua, tú sirves a un Dios vivo. Dice que Él es Dios vivo de muertos y de vivos. Y usted está vivo. Usted alaba a un Dios de poder y de autoridad. Sácate el velo. Y Dios te lo puede sacar esta noche.
Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo. ¿Quién nos tiene que llenar, iglesia, todo hoy? Bueno, mi mente tiene que ser llena por Dios. Mis pensamientos tienen que ser invadidos por el poder del Espíritu. Porque si no son invadidos por el poder del Espíritu, ¿qué voy a estar? Preocupado, desesperado, con un velo encima, con un problema encima, y no dejarme llenar por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice la palabra de Dios, pero dice, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar su casa, a fin de que su casa levante bandera, a fin de que su casa le adore, a fin de que su casa no pierda el llamado, a fin de que su casa sepa dónde tiene que estar. Amén. ¿Dónde tiene que estar usted? El salmista decía, a la casa del Señor iré. A la casa del Señor iré. Entraré por sus atrios santos con alabanza, cántico. No dijo con esclavitud, no dijo con necesidad, no dijo con hambre. Entraré por la casa, por sus atrios santos con cántico, alabanza. Un pueblo en fiesta. Un pueblo en fiesta. Un pueblo en fiesta. Un pueblo en fiesta. Yo creo que el Señor nos tiene que llevar un ratito arriba para nosotros ver allí y bajar y entender que tenemos que hacer fiesta aquí. Esta noche es fiesta, hermano. Todo aquel que rinde su corazón a Dios será quitado el velo. Ya no será más preocupación el mundo, ya no será más preocupación eso. Será el velo quitado y será más la preocupación, la presencia de Dios y la manifestación. Porque esa sí cura, porque esa sí sana, porque esa sí te hace pensar eternamente. Porque es así que te fijas los ojos en el Creador.